En este capítulo de Umbrales, presentaremos el proyecto de Centros Educativos Inclusivos. Esta investigación busca construir centros educativos inclusivos con base en un análisis de actitudes. Para conocer más de centros educativos inclusivos, la licenciada Ani Umaña conversó con Gabriela Marín y Lady Meléndez. Meléndez es licenciada en Educación Especial y doctora en Educación. Tiene varias publicaciones y ha sido docente e investigadora universitaria. La licenciada Marín es graduada en Educación Especial y licenciada en Administración Educativa. Es la encargada de la Cátedra de Educación Especial de la Universidad Estatal a Distancia y cuenta con varias publicaciones en la materia. Lady, cuéntame cómo nació la idea de hacer este proyecto. Fue un trabajo muy interesante porque fue solicitado por las mismas maestras del sector conocido como el Circuito Escolar 10 de San José. Ellos se acercaron para que les diéramos un curso de actualización en el tema de educación especial y los últimos tópicos que se estaban viendo en el campo. Entonces nos acercamos a ellas con un instrumento muy interesante que fue producido en el Reino Unido en el año 2000 por dos autores, que se conoce como el Índice de Inclusión. Es un instrumento que permite, por medio de una serie de indicadores, poder evaluar qué tan inclusivo es un centro educativo. Entonces, el interés de las maestras fue que pudiéramos poner este instrumento en práctica en alguno de esos centros para ver qué surgía y para ver qué tanto éxito podíamos tener y llevarlo adelante. Y esto tuvo una coincidencia muy interesante, que fue una visita de unas profesoras de la Universidad de Salamanca interesadas en hacer una investigación conjunta con la UNED y la Universidad de Costa Rica, y cuando estuvimos conversando para ver qué elementos en común teníamos para sacar adelante ese proyecto, pues resulta que también ellas estaban interesadas en poner en práctica el índice de inclusión, y así fue como surgió el proceso. Ustedes hablan de los centros inclusivos y de un índice educativo. ¿Ese índice educativo cómo se establece? El índice de inclusión es el material que te mencionaba la compañera anteriormente. Es un conjunto de materiales que fueron diseñados en el Reino Unido y que nosotros posteriormente hicimos la adaptación por medio de este grupo de docentes de apoyo al contexto nacional. Este conjunto de materiales le permite a los centros educativos evaluar su quehacer y determinar qué tan inclusivos son ellos, cuáles son las necesidades que se están presentando en ese momento para poder llegar a convertirse, a transformarse en verdaderos centros educativos inclusivos y poder determinar un proyecto educativo de centro. A mí me gusta español. A mí me gustan las multiplicaciones. A mí me gusta ciencias. A mí me gusta matemática. A mí me gusta la multiplicación. A mí me gusta la clase de profesoras que tengo. Uno de los principales desafíos que afronta la educación en Costa Rica es proporcionar a los alumnos un aprendizaje en igualdad de oportunidades. El proyecto de educación inclusiva desarrollado por la UNED busca responder a las necesidades de todos los estudiantes en un centro educativo donde convivan y aprendan alumnos de distintas condiciones sociales y diferentes culturas, desde los más capaces hasta los que sufren alguna discapacidad. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¿Y usted? Muy bien, gracias. Buenos días al aula inclusiva. Nosotros pretendemos ahora es empezar un trabajo en equipo y no un trabajo aislado. Entonces, empezamos en nuestras aulas a ver que no deben haber filas en las aulas, como siempre están acostumbrados, sino que el trabajo en grupo no debe ser tampoco, pero el trabajo en equipo sí. Un trabajo en equipo de forma heterogénea, en donde los chicos aprenden unos a otros y el profesor se convierte en un guía. El aprendizaje escolar no debe quedar solo en manos de los maestros y las maestras. Es por eso que el modelo de educación inclusiva requiere cambios importantes en los métodos de enseñanza. Las escuelas de Granadilla Norte en Curridabat, Monterrey Vargas Araya y la José Figueres en Sabanilla son claros ejemplos de una enseñanza en igualdad de oportunidades, y para lograrlo desde hace varios años iniciaron un cambio pedagógico, administrativo y de integración con los padres de familia y la comunidad en general.
Estas instituciones educativas adaptan su infraestructura y diseño curricular para recibir a todo alumno o alumna, con o sin discapacidad. De esta forma, los docentes, los estudiantes, padres de familia y toda la comunidad aprenden a respetar y valorar las diferencias. El proyecto que está desarrollando la UNED en centros de educación inclusiva, hacia centros, hacer conformación de centros de educación inclusiva, es perfectamente compatible con las directrices y la línea por la que estamos trabajando desde la Dirección de Desarrollo Curricular y del Ministerio de Educación en general. Es un llamado al país, el trabajo en educación inclusiva, y pues lo ideal ahora es un proyecto pequeño. La UNED estuvo trabajando con 3 centros, ahora va a crecer, su apoyo va a ser a 12 centros a partir de este año, y sin embargo es un proyecto piloto que queremos que sea modelo para todos los centros del país, porque esperamos que en algún momento todos los centros del país lleguen a ser centros con orientación inclusiva. La investigación de ustedes, específicamente, ¿cómo la desarrollaron? Fue un proceso que tuvo 2 aristas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la investigación, porque se planteó como una investigación-acción, y dentro de esta investigación-acción, entonces, el grupo humano con el que uno comparte el proceso se convierten en co-investigadores, porque la intención aquí era poder aplicar los distintos procesos del índice de inclusión dentro de los centros, pero esto tiene que hacerse de una manera autogestionada, o sea, tienen que ser los centros evaluándose a sí mismos para proponer sus propias soluciones. Entonces, el papel nuestro era cómo guiar o cómo inducir todo este proceso, pero sin ser nosotras quienes interviniéramos de manera directa. Entonces, teníamos 2 procesos. Por un lado era el que iban llevando los maestros, los directores y toda la comunidad escolar en sí, planteado por las etapas que marca el mismo índice de inclusión, y por otro lado, nosotras como investigadoras era cómo ir registrando todo el fenómeno que se iba dando en cada una de las escuelas seleccionadas alrededor de cómo ir poniendo en práctica este instrumento. Entonces fue muy interesante porque fue todo el proceso de cómo construían los maestros sus propios materiales, cómo hacían para convocar a la comunidad escolar, qué tanto respondía positiva o negativamente o tal vez negligentemente a veces los distintos miembros convocados, qué materiales construían ellos para las distintas actividades. Todas esas reacciones alrededor de esto era lo que Gaby y yo íbamos registrando para luego poder evaluar cómo iba siendo el proceso en cada uno de los centros. ¿Y los centros en qué se basaron? ¿O con qué criterios escogieron los centros donde hicieron la investigación? Bueno, en realidad establecimos varios criterios. Uno de estos fue que contaran con personas líderes dentro de sus instituciones, que fueran personas que podían convocar al resto del personal a través de sus mismos planteamientos para acogerse al proyecto. Esto por un lado. Por otro lado también la posibilidad de que este grupo de docentes de apoyo que nos ayudó a nosotros a adaptar el índice, ¿verdad?, fueran personas que también movilizaban dentro de su propio centro educativo y que tenían credibilidad dentro de su mismo contexto. Luego también, por otro lado, que fueran escuelas, centros educativos con condiciones diferentes. Entonces, por un lado teníamos la Escuela Monterrey Vargas Araya, que era un centro educativo pues pequeño en comparación con el resto de los centros y con una condición diferente a los otros. Granadilla Norte, constituyéndose una escuela, un centro de atención prioritaria con una problemática social asociada muy importante, y por otro lado la Escuela José Figueres, ¿verdad?, que también difería de las condiciones de estos otros centros.
UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. A manera de ejemplo, la Escuela Monterrey Vargas Araya celebró intensamente el Día del Deporte. Se organizaron juegos tradicionales con la participación de todos los alumnos, padres, personal docente y administrativo y la comunidad. Este tipo de actividades ayudan a conjugar la integración de los alumnos con capacidades especiales. Las actividades que nosotros utilizamos para promover la inclusión en el centro educativo, hacemos convivios familiares, actividades abiertas a la comunidad en general. Nosotros ponemos volantes en los diferentes establecimientos, enviamos invitaciones, hacemos bingos y tenemos como actividades específicas donde podamos involucrar pero a todas las personas que llegan, no solo a las personas del centro. Los niños se les da talleres sobre inclusión. Cuando se hace una actividad se les explica en el acto cívico con antelación que eso es algo inclusivo. Uno de los mayores temores de los docentes y administrativos es el cambio. Un cambio basado en inclusión, donde la manera de enseñar depende de las necesidades y capacidades de los niños sin distinción. A diferencia del modelo educativo regular, el centro de enseñanza debe adaptarse a las capacidades especiales de sus alumnos, dejando el modelo homogéneo, para dar paso a una educación heterogénea con diferencias individuales. Como centro inclusivo, la limitación es de tiempo, porque la disposición, aunque no estén todos los recursos, se logra hacer con la innovación y creatividad que nos obliga al mismo proyecto, el mismo objetivo. Pero sí de tiempo para distribuirnos en nuestras actividades normales académicas y tiempo para planificar qué cambios irle haciendo a todo el desarrollo de la institución. Entonces, más que todo, en nuestra institución es de tiempo. De las mayores dificultades que hemos encontrado para el desarrollo de este proyecto han sido sobre todo administrativas, ¿verdad? De conjuntar tiempos y de permisos, este tipo de cosas. Porque dichosamente hemos encontrado mucha apertura por parte de los grupos de trabajo de los centros educativos. Han estado muy anuentes a colaborar y a trabajar. De hecho, la participación de los centros se ha hecho de manera voluntaria. No es nada impuesto, a los centros se les ha invitado a participar en el proyecto y ellos han aceptado. Tenemos la esperanza, el sueño, soñamos con que todos los centros de este país lleguen a ser centros con orientación inclusiva, centros en donde se atienda, ofreciendo una educación de calidad a todos los estudiantes sin distingo de sus características individuales. La experiencia que ustedes encontraron en cada uno de esos centros, nos encantaría conocer cómo fue que reaccionaron y cómo fue que ustedes pudieron atender la necesidad específica de cada uno de ellos. Bueno, el impacto en los 3 centros ha sido diferente, ¿verdad? Porque ha impactado sus poblaciones y esas condiciones que precisamente diferían entre sí. Hemos observado un impacto interesante en la comunidad escolar, en la comunidad académica, en los docentes, en el personal que conforma ese centro, ahí incluyendo los misceláneos, los guardas, los padres de familia, y también ha sido muy interesante ver el impacto que ha tenido en los padres de familia. Los centros educativos refieren que ha habido un acercamiento de los padres a los centros educativos. Se ha creado un sentimiento de pertenencia de esos padres hacia el propio centro. Ahora, algo que tal vez es importante destacar es que los centros no han esperado que se concluyan las diferentes etapas que incluyen el diagnóstico de sus necesidades, la tabulación de los datos y la sistematización de la información para poder iniciar sus acciones en pro de convertirse, de transformarse en un centro inclusivo, sino que sus prácticas han ido modificándose en este proceso. Entonces, todas sus acciones, todas sus actividades están permeadas ahora por esa necesidad de transformarse en centros educativos inclusivos. ¿Encontraron siempre un clima de aceptación desde que ustedes intentaron llegar a estos centros en cuanto al sistema inclusivo? Sí, yo diría que sí. Lo que quizá
pudimos encontrar al inicio fue más que todo un poco de incertidumbre, porque la gente decía, ¿qué será esto? Y los maestros también a veces son llamados a que tengan que asumir una serie de proyectos extra, de obligaciones, y entonces a veces un poco de indisposición porque vienen a ponernos más trabajo, a tratar de que hagamos otra cosa, así que ya vamos por este camino, vienen y nos los desvían hacia este otro. Y cuando ya ellos empezaron a identificar que no se trataba de esto, sino que era algo que podían involucrar dentro de su diario caminar, entonces se sintieron más aliviados, se sintieron apoyados por los procesos de sensibilización y de capacitación con los que nosotros los acompañamos desde el inicio, y con los recursos que desde la Vicerrectoría de Investigación nosotros pudimos mediar para que llegaran a favorecer también las distintas recursos con que ya contaba la escuela, y pues todo eso empezó ya a volver las cosas a su cauce, a armonizar todo, y encontramos a partir de ahí muy buena disposición de la gente para participar en todo el camino. Y tal vez un aspecto interesante ha sido que la misma capacidad de liderazgo que se genera en el centro nos ha ayudado a nosotros a permear en aquellos aspectos en los cuales podíamos haber tenido un poco de dificultad. Esos líderes nos han ayudado a nosotros a construir el proyecto, porque nosotros no hemos llegado desde afuera introduciendo, sino que ha sido una actividad desde el mismo interior de cada centro. De manera interesante, el liderazgo que ejerce una de las directoras de los centros educativos ha sido vital para que todos los otros centros también se incorporen en el proceso. Ya lo habíamos hablado, me gustaría explicar un poquito más las actividades que se hacen en un centro para que se pueda llamar inclusivo. Tal como lo habíamos mencionado anteriormente, bueno, la necesidad de poder contextualizar cuáles son aquellas, valga la redundancia, las necesidades que presenta esa población, ¿verdad? Y tal vez es importante aquí hacer un llamado a que en otros centros educativos se pudiera replicar esta situación, el poder conocer cuáles son, cómo las condiciones en que vive nuestro estudiante, cuáles son las condiciones de su familia, ¿verdad? A través de una visita a la comunidad, eso por ejemplo. También se le ha dado gran importancia al trabajo colaborativo dentro del quehacer cotidiano del aula, donde cada una de las personas aporta de acuerdo a su propia condición, ¿verdad? A lo que puede aportar. Por otro lado, también se han desarrollado proyectos de acogida, sobre todo para propiciar la apertura, el recibimiento cálido hacia personas que provienen de otras etnias. Eso por decirte un ejemplo, ¿verdad? Pero en realidad ha sido algo que ha transversalizado todo el quehacer del centro educativo y que también ha involucrado a otros miembros. Entonces, no es que solamente los niños se sienten acogidos, es que todo el personal se siente acogido, desde la persona que trabaja en la cocina,
cocina, el que atiende en la soda, el grupo de padres, el guarda. Todos son una comunidad y todos tienen derecho también a gozar de los mismos privilegios que el mismo sistema le otorga. Yo creo que dentro de las cosas que yo podría rescatar más importantes es que por primera vez los padres de familia tienen voz dentro de la escuela. No son simplemente llamados para darle las indicaciones de la escuela hacia afuera, sino que los padres de familia son llamados a que ellos también digan qué les parece, qué no les parece o cómo pueden ellos mismos ser también partícipes del proyecto. Entonces los padres de familia también aportan sus conocimientos o sus colaboraciones de distinto tipo en las diversas actividades que promueve la escuela. Y aquí también es muy interesante ver cómo esto se ha visto reflejado en el quehacer. Por ejemplo, los docentes de Granadilla nos comentaban que había sido muy interesante la primera reunión que habían realizado este año, porque la convocatoria había sido algo sorprendente. Ellos refieren que nunca antes habían tenido tanta presencia de padres de familia, entonces que es algo que vamos viendo a través de todas las actividades, ¿verdad? Que es algo que va permeando todo ese quehacer. Y la actividad, perdón, otra experiencia que recuerdo, Gaby, que decían era la de la fiesta de la alegría, por ejemplo, de salida del año pasado, no se hizo por aulas, o sea que cada maestro con sus niños hace su fiesta, sino que hicieron una fiesta para toda la escuela, donde los recursos que cada maestra pudo conseguir con sus estudiantes se pusieron todos en una mesa común y todos se distribuyeron equitativamente para todos los alumnos de la escuela. Por ejemplo, es otra de las acciones bonitas. Por supuesto. ¿Y cuál fue y cuál seguirá siendo la relación de este proyecto con el Ministerio de Educación Pública? Bueno, en realidad, gracias al Ministerio de Educación Pública y al Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva y el Ministerio de Educación Pública a través del comité de la Comisión de Educación Inclusiva, ellos nos han aportado, nos han brindado muchísimo apoyo, porque en los primeros momentos ellos nos han brindado capacitación en cuanto a cómo pueden ellos construir su proyecto educativo de centro, porque aquí la idea no es que el proyecto les incremente el trabajo administrativo a los docentes o a los centros educativos, sino más bien unificar los trabajos, unificar lo que el Ministerio de Educación Pública les pide por su parte, ¿verdad? Y lo que el proyecto educativo también les podía solicitar. Esto por un lado. Por otro lado, el Centro Nacional de Recursos nos ha ayudado muchísimo con todo lo que tiene que ver la sistematización de resultados. Ahora bien, en un segundo momento, ¿verdad? La intención del Ministerio de Educación Pública es que podamos expandir este proceso a otros centros educativos, a donde se nos estarían incluyendo centros de secundaria, liceos y también centros educativos rurales. Entonces la idea es poder continuar con estos otros centros. Y en este momento tenemos nueve centros más que se estarían acogiendo al proyecto, en el que empezamos pues replicar el modelo y que ojalá pues el sueño sea tener un sistema educativo nacional realmente inclusivo. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy fructífera esta conversación y esperamos contar con la visita de ustedes más adelante. Por supuesto, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.